Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con el economista Miguel Ángel Meléndez sobre el papel que juegan las interacciones en las redes sobre la toma de decisiones de los individuos. Miguel Ángel Meléndez, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por la entrevista y por la difusión de los resultados. Hoy vamos a hablar de un artículo que te ha valido a ti y a otros investigadores el premio Exeter 2015 al mejor artículo publicado en revistas sobre teoría experimental, teoría de la decisión y economía del comportamiento. El artículo se titula algo así como Experimental Games on Networks, que se traduciría como juegos experimentales en redes, si no me equivoco. Cuéntanos cuál es la principal aportación de esta investigación. Bueno, pues nada, lo primero, comentarte estos investigadores, ¿no?, con los que he trabajado conjuntamente, porque son Gary Charnes, Francesco Ferri y Matías Sater. Y después, con respecto a la pregunta que me hace, pues un poco para ubicarnos, pues un poco reseñarnos que la economía clásica pues tradicionalmente siempre ha ignorado, ¿no?, los efectos que tienen las redes sobre las decisiones económicas, ¿no? El paradigma clásico, el paradigma de mercado, pues todo el mundo interactúa con todo el mundo. Y sin embargo nosotros sabemos que en muchas de las situaciones reales eso no es así. Nosotros vivimos en redes, interactuamos en redes. Cuando decidimos pues, qué aplicaciones descargarnos para el móvil, pensamos en lo que hacen nuestros amigos. Cuando yo decido qué software voy a instalar en mi ordenador o qué voy a adquirir, pues pienso también en el software que utilizan mis coautores. Cuando nos formamos opiniones políticas, pues influye en lo que nuestros amigos piensan y bueno, en ese sentido, pues en los últimos 20 años, pues los economistas hemos empezado a entender que las redes son importantes y hay que analizar pues el efecto que tienen en el comportamiento de la gente, pues un comportamiento tanto a nivel individual como en términos de los resultados agregados que generan en el mercado, ¿no? La estructura de red. Y bueno, en ese sentido, pues la literatura teórica a estas alturas pues ya es suficientemente abundante, es decir, cubre una amplia gama de situaciones económicas para las cuales ofrece predicciones, ¿no? Y cuando hablo de predicciones hablo un poco en identificar un poco cuál es el comportamiento óptimo de equilibrio para los agentes, pero todavía a estas alturas la fase un poco de la validación empírica de esos modelos está en una fase todavía relativamente incipiente, ¿no? Y eso creo que es uno de los principales aspectos donde nosotros aportamos. Nosotros utilizamos la metodología experimental para estudiar situaciones en las que los agentes interactúan en redes y consideramos pues tanto distintos tipos de interacciones, ¿no?, como cuando los agentes, las acciones que toman son complementarias, son sustitutivas. Consideramos también un amplio abanico de redes que varían en el grado de conectividad, en el grado de agrupamiento. Consideramos también el grado de conocimiento de los agentes sobre las redes, si tienen certidumbre sobre las redes en las que interactúan. Y básicamente lo que conseguimos es, por un lado, ofrecer primeramente esa validación y ver que en general las predicciones de la teoría pues suelen funcionar bien cuando tenemos predicciones claras y únicas. Y que sin embargo cuando las predicciones teóricas pues a veces son múltiples, que ofrecen una variedad de predicciones, casos en los cuales pues la teoría es de utilidad limitada, pues nosotros con nuestro trabajo experimental somos capaces de identificar qué tipo de equilibrios son los que prevalecen, cuál es realmente el tipo de predicción que cabría esperar en ese tipo de situación, y más allá tratar de, sobre todo, identificar como características de la red en la que estamos, si la red es más o menos densa, si la gente está más o menos agrupada o no, pues esas características cómo inciden en el resultado que observamos, ¿no? Y yo creo que eso sería un poco las principales aportaciones que hacemos con nuestro trabajo. ¿Qué se entiende por red en particular en vuestro trabajo? Pues por red básicamente lo que entendemos es una estructura en la que los agentes están conectados y los contactos de cada agente, ¿vale? En nuestro trabajo lo que representan serían, yo estoy contactado con la gente que sus decisiones me afectan a mi bienestar o a mi pago o a lo que sea, ¿no? Si por ejemplo yo estoy tomando la decisión, lo que decía antes, de descargar la aplicación del móvil, pues a lo mejor son mis amigos los que yo estoy pensando cuando tomo la decisión y lo que ellos hacen, o cuando estoy pensando en el software que instalar, pues a lo mejor en mi red de coautores, justamente los coautores que yo tengo, y tengo en cuenta sus decisiones a la hora de decidir qué voy a hacer yo. Pero claro, las redes son muy amplias y yo tengo un conjunto limitado de gente que tengo en la cabeza cuando tomo decisiones, pero otra gente que puede estar interactuando conmigo, a lo mejor también está pensando en otra gente que no está directamente vinculado conmigo, ¿no? Por tanto, la red básicamente se referiría a eso, sería un poco la estructura de vínculo, de la naturaleza que sea, en función de la interacción económica que estemos analizando, que afecta a las relaciones de los agentes. ¿De qué manera es útil la teoría experimental para estudiar esta interacción en las redes? Bueno, pues yo creo que es muy útil, ¿no? Muy útil sobre todo porque, bueno, sabemos por un lado, tenemos muchos modelos teóricos que son son útiles, pero que también tienen un poco que ser validados, porque se basan en una serie de supuestos que pueden o no pueden cumplirse, ¿no? Y nosotros después tenemos que verificar si la gente realmente cuando actúa
pues básicamente se comporta de esa manera o no, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo podemos validar este tipo de situaciones? Pues una forma es irnos a los datos de campo, pero muchas veces es imposible disponer datos de campo de qué información tiene la gente sobre la red, cuáles son sus contactos, pues son datos de los que realmente no se disponen y por tanto la evaluación empírica muchas veces simplemente no es factible, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros conseguimos eso validarlo? Pues básicamente pues trabajando en el laboratorio, donde nosotros diseñamos el experimento, pues programamos un experimento, entonces los sujetos experimentales cuando interactúan en el laboratorio, pues ellos están tomando decisiones, no siempre tienen un terminal de ordenador en el que ellos toman las decisiones, en el que nosotros controlamos la información que ellos tienen, por lo que saben de la red, lo que no, y por tanto el entorno económico en el que están interactuando, y ellos lo que van haciendo es pues, que van tomando decisiones, y van obteniendo una serie de beneficios acumulados que dependen de lo que hagan ellos y lo que hagan otros agentes que están en la red que hay en el laboratorio, los que están conectados con ellos, ¿no? Entonces, claro, nosotros de esa manera somos capaces bueno, cuando termina el experimento, ¿no? Por un poco completar el tema, cuando termina un poco el experimento, pues a la gente se les paga, ¿no? Se les paga en función de los beneficios que han acumulado a lo largo del mismo. Y eso es importante para generar los incentivos adecuados, para que las decisiones que tomen sean después representativas de las decisiones que se toman en el mundo real, donde la gente está mejor o peor en función de lo que haga, ¿no? Después, obviamente, claro, eso te da la base de datos que te permite después analizar y contrastar en qué medida pues la gente se comporta en función de lo que la teoría predice o no, y más allá, nos permite aprender más cosas, porque a veces la teoría llega donde llega y hay situaciones en las que no puede avanzar mucho más, y nosotros sí que tenemos los datos pues para ir un poquito más allá y a lo mejor proponer pues qué tipo de comportamientos son los realmente observados, de qué dependen, incluso informar a la teoría para hacer modelos nuevos y más sofisticados. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con el economista Miguel Ángel Meléndez. No se pierda la próxima edición de Madrid Direct, en la que continuamos analizando los resultados de su estudio.